Bueno, buenas noches. Comenzamos la charla de hoy de nuestras charlas a la comunidad. En este caso va a ser el cuidado de los adultos mayores y sus cuidadores. Bueno, tenemos dos especialistas. Tengo a mi izquierda al doctor Enrique Rosichner, que es psicoanalista de APA, es de la casa. Fue fundador del capítulo de gerontología de adultos mayores de acá, de la asociación, y es autor de este libro que es La vejez no pensada. Bueno, y a mi derecha tengo a Roberto Barca, que es especialista en geriatría y gerontología. Tiene un hospital de día dedicado al tema y es autor también de este libro que ganó el premio de la Academia de Medicina, felicitaciones por eso, que es las propuestas para la atención integral de ancianos. Bueno, no sé quién quiere comenzar. Les doy... Bueno. Como de la casa, empiezo yo. Bueno, el tema del cuidado de los adultos mayores y el cuidado de los cuidadores, digamos, que es lo que nos acerca hoy acá a charlar con ustedes. Me parece que, bueno, en principio yo creo que hay que hacer una introducción general a algunos aspectos de la problemática de la vejez, que van a servir como para ubicarnos en el tema. Entonces podemos armar algo referido a introducción general, algunos aspectos psicológicos del envejecimiento, y después, bueno, voy a tratar de tomar algo de la problemática de los cuidadores. Y seguramente Roberto, que nos acompaña, por ahí a lo mejor, bueno, va a dedicarse más vamos a ir intercambiando. Pero bueno, a ver, una cosa importante a tener en cuenta es que el problema de la vejez es un problema que tiene una actualidad enorme, es un problema, digamos, sanitario, pero es un problema demográfico, es un problema social, es un problema cultural, es algo de lo cual, si bien tenemos noticias, creo que no hay una respuesta clara al problema del envejecimiento como problema global, digamos. Y la Argentina, en el mundo, digamos, con el progreso cultural y el avance de la salud, de las condiciones en general, ha habido un crecimiento demográfico enorme, digamos. Ese crecimiento demográfico tiene que ver con varios aspectos, fundamentalmente con que también la tasa de fecundidad cae, la esperanza de vida aumenta. La Argentina tiene una esperanza promedio de 77 años y un poco menor en los varones y un poco más cerca de 80 años en las mujeres. Por otro lado, la población de gente mayor en la Argentina, digamos, mayor, entendemos por personas mayores o personas de edad, mayores de 60 o 65 años. A veces hay discusiones sobre si 60 o 65 años, pero es una población que en la Argentina tiene una tasa global. Nosotros somos alrededor de, no sé, globalmente creo que 40 millones. Hay un 12% para la Argentina de personas mayores. Y en la capital, la ciudad de Buenos Aires y los centros urbanos, eso también es otra de las características de la vejez, las personas mayores tienden a permanecer en los centros urbanos donde cuentan con más beneficios en general, más oportunidad de acceso social o de acceso a la salud, por ejemplo. La tasa aumenta, la ciudad de Buenos Aires tiene una tasa de 16% de adultos mayores. Y somos, creo que alrededor de 3 millones como población. O sea que tenemos casi 1 millón, un poquito menos, de personas mayores en la ciudad de Buenos Aires. Y en Latinoamérica estamos dentro de los países con una demografía rectangularizada. Quiere decir, la Argentina tiene la pirámide poblacional, no es triangular, sino que es un paralelepípedo, con lo cual significa que
Esto quiere decir que la población joven es casi, como hay una tasa de crecimiento no negativa, pero bastante baja, la población joven es hasta los 14 años, es casi igual a la población mayor. Por el otro lado, una cosa a tener en cuenta, aparte de esta esperanza de vida y que, como les decía, hace que la Argentina esté dentro de los países, dentro de los 3 países de Latinoamérica envejecidos, que es Uruguay, que tiene incluso mayor tasa que nosotros, Chile y Cuba y Costa Rica, creo que son los otros países que están con tasas altas de vejez. O sea, Latinoamérica no es un continente joven, como se suele decir, si bien es un continente joven, tiene una masa poblacional de adultos mayores muy importante, con el agravamiento de las condiciones de pauperización, de dificultades, que no es la del primer mundo, ¿no? Entonces, esto ha puesto en crisis, hay una crisis, yo creo, con los sistemas jubilatorios, con los sistemas de salud y con los sistemas también de leyes laborales. O sea, las 3 cosas confluyen para, digamos, como una cuestión donde la humanidad, digamos, va a tener que ocuparse de dar una respuesta que, por supuesto, incluye, cada vez hay más reconocimiento del trato, la necesidad de que haya trato humanitario y que las personas mayores encuentren un lugar que pueda defender sus derechos y que no sean tratados de manera negativa o prejuiciosas o excluidos, ¿no? El tema de la exclusión y la discriminación es uno de los temas también más importantes a tener en cuenta en adultos mayores. Bueno, esto es un poco el panorama. La otra cosa a tener en cuenta es que la población mayor no es nunca homogénea. Por eso cuando se habla de adultos mayores se discrimina cada década, entre 65, 75, 75, digamos, hasta entre 60 y 75 y más. Hay como 3 grupos etarios, digamos, ¿no? Y es bastante diferente y cambia mucho las necesidades y los requerimientos en la medida en que la extensión de la vida hace también de que existe un fenómeno bastante particular, que el grupo de los muy mayores, o sea, los mayores de 80, tienen un crecimiento mucho más importante que los otros grupos proporcionalmente. Por ejemplo, en Buenos Aires existen muchos centenarios, una cosa que antes no se veía, pero era difícil encontrar en el consultorio gente centenaria y ahora es bastante más habitual que exista una población en la Ciudad de Buenos Aires, que creo que los tiene hasta cuantificados y no sé si bien tratados, pero por lo menos cuantificados deben estar o ubicados, creo, ¿no? Entonces, hay estudios ahora. Hay estudios que se dedican especialmente, pero eso también agrava muchísimo la situación, digamos. Y hace también, digamos, bueno, esto es un poco el panorama global. Bueno, vemos un poco de temas, aspectos de prejuicios y vejez. Eso también es un tema. Me parece que no se puede hablar de ningún tema de vejez si uno no deja algún espacio para ver de qué manera está presente en todos nosotros, en la misma población mayor, el tema de los preconceptos, los prejuicios ligados a muchas veces con apoyos científicos falsos, con teorías falsas, etc. Y de esto no se escapa ninguna especialidad, diría yo. Es decir, yo he trabajado mucho, por ejemplo, el campo de los prejuicios y la atención en psicoanálisis, porque aparece también como un campo de difícil acceso o rechazado por los mismos psicólogos o especialistas. Entonces, digamos, el trabajo psicológico no es algo que los terapeutas o la gente que está en formación, si bien se ha avanzado en esto, en la parte educativa existe, ¿no es cierto? Ustedes saben que desde la creación al profesor Polo Salvareza, no sé si lo conocen, ya fallecido, pero fue el primer profesor de la UBA, donde había en la Facultad de Psicología una materia optativa, que creo que sigue siendo optativa, de la psicología normal del envejecimiento. O sea que, fíjense que es bastante limitado. Y bueno, entonces, ¿qué podemos decir de los prejuicios? Es decir,
Una cosa bastante importante es entender que la vejez, el proceso de envejecimiento como proceso humano, es un proceso complejo, largo, que abarca varias partes de la vida, que tiene distintas etapas y que todos nosotros vamos a atravesar. Ahora, la consideración de qué es la vejez no empieza en la vejez, empieza en la infancia. O sea, nosotros, los preconceptos y los prejuicios se instalan de modo inconsciente en cada uno. Tenemos una versión de lo que es la vejez y probablemente también esto depende de cómo fueron los primeros contactos con las personas mayores, los recuerdos que podemos tener de los abuelos o de los bisabuelos o de, digamos, ahora, por ejemplo, es más común, digamos, yo no conocía a mis bisabuelos, pero, por ejemplo, tengo nietas, mis nietas tienen varios bisabuelos vivos, y muchos de ellos cercanos a los 100 años, y bastante activos. Entonces, ha cambiado también culturalmente las sensaciones y el contacto que intergeneracional, ¿no? Si bien se habla de que, bueno, existía antes la familia ampliada y que ahora, digamos, hay una mayor tendencia al aislamiento y a la desconexión entre las cortes generacionales. Bueno, les decía, la imagen, las ideas que tenemos sobre la vejez se van depositando en el contacto, en la educación, en la escuela, en la adolescencia, en el contacto que tenemos con las personas mayores, en los mitos, en las leyendas culturales, etc. O sea que eso se va conformando parte de nuestro inconsciente. Y para los psicoanalistas también va a ser parte del Edipo. O sea, ¿no? El Edipo tiene, cuando los psicoanalistas trabajan con vejez, no, en general, digamos, si trabajan sobre el Edipo, muchas veces el Edipo, el transgeneracional, no está incluido dentro del análisis y nosotros sabemos que muchos problemas a veces pasan de generación en generación y reflotan, no necesariamente en la generación siguiente, sino que saltean generaciones. O sea que ahí tenemos una cuestión a hablar. Entonces, a ver, otro tema. Entonces, el tema es, un tema grave es que se considera la vejez como una enfermedad. Esa es la primera cosa, ¿no? Es decir, la enfermedad, digamos, en tanto no se lo considera un proceso normal y de hecho hay muchas líneas de investigación que trabajan para encontrar algo así como el gen del envejecimiento y poder detener el proceso de envejecimiento. Entonces, una es clásica, bueno, vejez sinónimo de enfermedad. Vejez sinónimo de proceso de deterioro. La idea de deterioro y de involución está biológicamente, es un preconcepto que viene de teorías organicistas y de teoría fundamentalmente de la medicina, que a partir de la idea de la involución y de la muerte celular, se traslada esto casi automáticamente a un proceso que es mucho más complejo y que no abarca solamente los procesos o los cambios corporales y entendiendo que incluso esos cambios corporales son a medida que las personas envejecen, son cada vez más particulares, cada vez las diferencias biológicas se acentúan mucho en las personas mayores y uno puede encontrar entonces distinto tipo de envejecimientos y distinto tipo de procesos evolutivos, digamos. Yo quiero siempre, desde el punto de vista psicológico, la vejez es una etapa, digamos, que sí, que requiere un trabajo de elaboración de los duelos especial, no distinto de otras etapas, porque cada etapa, digamos, requiere un trabajo y requiere resolver ciertas cuestiones. Y entonces, cuando uno ve o se ocupa de la etapa de la vejez, tiene que considerar entonces no solamente la última etapa de la vida, sino también, como se suele decir, se envejece como se ha vivido. Entonces, es bastante, digamos, habitual encontrar en la historia de las personas mayores o en los conflictos o en los procesos de enfermedad que uno tiene que enfrentar, la influencia de los distintos momentos históricos por los cuales cada uno de nosotros hemos atravesado.
Bueno, entonces, esta es otra cuestión, el tema de digamos, el considerar que el atravesar cada etapa implica resolver algo. Siempre me gusta a mí mencionar un autor que es clásico, pero que describe bastante bien estas distintas etapas evolutivas del ciclo vital ampliado, que es Erik Erikson, un psicoanalista europeo que después se desarrolló, que trabajó mucho en adolescencia. Dentro de nosotros, en APA, ha habido también personas psicoanalistas que se han dedicado con mucho ahínco al trabajo de la vejez. Uno de ellos es Edgardo Rola, que también comenzó dedicándose a adolescencia y finalmente en la última etapa de su vida dedicó muchos artículos al proceso y al psicoanálisis y a la problemática de la vejez. Así que APA tiene también una historia de personas interesadas en desarrollar estos aspectos. ¿Qué más? A ver, veíamos, bueno, el otro tema, dentro de los temas de la elaboración psicológica del duelo, el tema de la sexualidad, bueno, considerar que la vejez no es una etapa asexuada para nada, que por supuesto implica reformular muchas teorías, como por ejemplo una teoría donde la evolución de la psicosexualidad termina en la genitalidad. Entonces, bueno, esto es una teoría freudiana antigua, digamos, pero bueno, no es aplicable a la etapa de la vejez o a otras etapas de la vida, ni siquiera a las etapas, a la consideración más moderna de la sexualidad. Y ahí, bueno, es interesante como Erikson, por ejemplo, habla de modos sexuales ampliados y define una particular forma de sexualidad ligada al envejecimiento. Digo esto para correrse también de un modelo muy falocéntrico exclusivo que termina anulando la vida sexual o no dejando un espacio para la vida sexual de las personas mayores. ¿Qué más podemos a ver? Bueno, esto como para hacer una introducción. Bueno, ahora vamos a meternos qué pasa después de haber señalado esto, así un poco a vuelo de pájaro. Vamos a tratar de hablar un poco de la problemática que nos tiene de la mesa, que es el problema del cuidador y los cuidados. ¿Con qué sucede? Digamos, evidentemente existe una población, dentro de la población mayor de 65 años, hay un número de enfermedades crónicas que van incidiendo y que van requiriendo una atención particularizada en los mayores. Y esto requiere distinto tipo de cuidados. ¿Cuál es ese número, digamos? Que me puse a buscar alguna información para tratar de ver qué había estadísticamente sobre el número de personas mayores con discapacidad o con enfermedades crónicas. Acá les leo lo que encontré. Esto surge de un estudio que tiene del año 15, que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dedicado al estudio de la salud de los adultos mayores en especial. Entonces, a nivel nacional, la discapacidad para todo el país tiene una prevalencia del 12,9% de la población en general, pero cuando se habla de mayores de 65 años, es del 40% la discapacidad. Para mayores de entre 65 y 74 años, 33%, y para mayores de 75, 50%. O sea, vemos que entonces casi la mitad, alrededor del 50%, entre el 40 y el 50% de las personas mayores de 65 años van a estar con algún tipo de discapacidad, lo cual no necesariamente implica que tengan que tener cuidadores o relaciones con cuidadores, porque depende de qué tipo de discapacidad hablen, ¿no es cierto? Este número, digamos, acá yo intenté hacer un cálculo aproximado, digamos, de cuánto estamos hablando para la ciudad de Buenos Aires, digamos, en que se hace, si nosotros investigamos el problema de las enfermedades prolongadas en el tiempo. Entonces, con discapacidad,
El número para la ciudad de Buenos Aires estaría alrededor, englobando hombres y mujeres, en 286.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, necesitadas o con discapacidades. Eso por una investigación donde estadísticamente se ha visto personas que requieren algún apoyo a partir de esa discapacidad. O sea que estamos hablando de casi un tercio de la población de la ciudad, de adultos mayores de la ciudad de Buenos Aires. O sea, es un número bastante importante. Ni hablar si quizás si uno especifica el problema del costo de atención, de cuidado y de distintos tipos de requerimientos de las personas mayores, que va increciendo, y por supuesto sí también tenemos que especificar un poco más y dedicarnos a alguna patología en especial, como es el caso de las demencias, esto se va a multiplicar muchísimo más. El tema de los cuidadores. Uno en la consulta clínica, habitualmente, ya sea en la consulta, en el consultorio o cuando uno visita a algún paciente, va a encontrar, en muchos casos, por distintos motivos, determinados acompañamientos que pueden ser familiares o no familiares, ¿no es cierto? Ahí hay, entonces, uno puede encontrar muchísimos ejemplos de personas que están a cargo cuidando, o la necesidad de armar un equipo para atender o cuidar a una persona en su domicilio, o apoyarla en distintos momentos del proceso de envejecimiento y de su tratamiento. En general, yo creo que este grupo, digamos, de cuidadores, que la mayoría de las veces representa una carga familiar importante, digamos, y está en general depositado en las mujeres, o sea, hay un predominio del cuidado de la mujer, de las hijas, aunque también podemos ver que el cuidado puede estar a cargo, digamos, de algún representante del grupo familiar, que puede ser o la hija o el cónyuge, cuando hay, digamos, algún problema agregado, o incluso en algunos momentos también algún vínculo familiar del mismo grupo de, digamos, algún hermano mayor también. O sea, grupos de hermanos mayores donde alguno de ellos está a cargo de otro. Y hay ahí entonces una particularidad o una relación bastante importante. El cuidar implica un esfuerzo implica un esfuerzo importante. Ocuparse de otra persona, ocuparse de un familiar implica un esfuerzo muy laborioso, implica dedicación en muchos casos de muchas horas y sin descanso y a lo largo de toda la semana. Entonces realmente es un esfuerzo psicológico que por otro lado implica también tener que, restringirse en esa dedicación, que uno podría decir, bueno, tiene un beneficio que es la atención, el cuidado, el acompañamiento de un familiar con el cual uno hay vínculos intensos, pero al mismo tiempo implica un abandono y una dedicación o una complicación a nivel de la familia. Y muchas veces la depositación en uno solo de ellos. Entonces, ahí vamos a ver que hay factores de riesgo, digamos, en el caso del cuidado y de los cuidadores. El hecho de que sean mujeres, la educación, la convivencia con la persona enferma y el aislamiento, la depresión, el número de horas, la complejidad de la atención, etc. Todo esto lleva a determinar que, el cuidador está muchas veces sometido a situaciones de estrés que le provocan una serie de enfermedades agregadas. Es decir, lo que uno está en este momento ocupándose o
digamos, me parece que es un tema que está pendiente y que habría que dedicarle bastante atención, es a la formación y a la capacitación de los cuidadores. Habitualmente son personas que están haciéndolo por motivos afectivos o que no, o si es un cuidador externo, no tiene la capacitación adecuada. Entonces, ahí hay todo un trabajo de apoyo que no se está realizando, toda una serie de capacitaciones que deberían hacerse para lograr que este grupo de personas que están sufriendo, digamos, uno podría pensar, bueno, casi 300.000 personas que están siendo cuidadas por otro. O sea, tenemos un grupo aún mayor entonces de personas dedicadas a la atención, consumiendo, digamos, energías, recursos y familiares, y muchas veces sin ningún tipo de apoyo y ninguna posibilidad de salirse de esa situación. Entonces, la consecuencia es que se terminan enfermando, ¿no? Es decir, la consecuencia es el burnout, digamos, el quemado, digamos así, del cuidador. Y la otra consecuencia grave es que eso a su vez trae y condiciona fallas en la atención y en el cuidado con, en muchos casos, maltrato del paciente. Y estas situaciones de violencia desencadenan situaciones de violencia familiar o, como a veces uno ve, este acompañamiento termina en una depresión grave para el cuidador o en algún otro tipo de patologías que se desencadenan a posteriori por ejemplo, del fallecimiento del familiar, digamos, como que se suma el duelo más el estado de agotamiento. Bueno, termino por acá y vamos a ver si en la charla podemos desplegar alguna de estas cuestiones. Muchas gracias. ¿Me toca a mí? Bueno, primero les agradezco a todos la presencia. Creo que siendo médico y geriatra, estoy bastante bien con el tema digamos, del cartelito que tengo atrás de cuidado, pero me gustaría contarles algunas cosas de mi experiencia. Mi experiencia tiene dos elementos. Uno, el consultorio, que hace 50 y tantos años que lo hago, y la segunda, el centro, donde atendemos pacientes con discapacidad y especialmente con demencias. Entonces, el tema de los cuidadores es un tema para nosotros tan importante como el paciente mismo. ¿Está bien? Es decir, la complejidad que se produce en los pacientes dependientes hace que esto sea de esta forma. A mí me gustaría contarles, como resumen, algo que sería así. Si bien el cuidado de los mayores parece ser mayor y uno asocia cuidado con enfermedad y el cuidador no se piensa que es el médico, el cuidador es la enfermera. ¿Está bien? La otra es el cuidado es para aquellos que son dependientes y requieren el apoyo de terceras personas. Entonces, la medicina nos ha encajonado en un tema muy particular, que es el enfermo y el discapacitado. Pero a mí me gusta decir que, en realidad, la idea de salud ha cambiado con el tiempo. Durante muchos años se hablaba de salud como ausencia de enfermedad. Sin embargo, después de los años 50, ya lo hablamos como bienestar psíquico y mental, ¿no es cierto? Y entonces habría que plantearse si el cuidado habría que empezarlo desde la enfermedad o habría que empezarlo desde el bienestar. O dicho de otra manera, el cuidado que voy a recibir o estoy recibiendo como viejo es un cuidado que lo fui madurando a lo largo del tiempo. O sea, hay un vínculo con la familia o hay un vínculo, digamos, conyugal, hay un vínculo que se va dando a lo largo de la vida. Entonces, si yo no aprendí a autocuidarme, si yo no cuidé a mi pareja, ¿está bien? O si yo de alguna manera pensé que eso
era para después. Estoy cayendo en algo que no me gusta. O sea, yo creo que el cuidado es algo que se aprende mucho antes que la vejez, ¿está bien? Y que se recibe mucho antes que la vejez también. Por supuesto que estoy hablando de un cuidado diferente al que puede recibir un paciente con discapacidad, que ya voy a hablar de ello, pero quiero decir, me gustaría comentarles que yo en la cabeza, en el cuidado, lo tengo como un proceso que uno recibe a lo largo de la vida. Bueno, cuando hablaba Enrique, nos ponía una idea que era lo cronológico de la vejez. Lo cronológico tiene que tener un sentido básicamente administrativo, les diría yo, para poner una etapa, para poner algo, pero no es así. No tiene que ver con... esto fue una definición, la que diste vos, de la Asamblea Mundial del Envejecimiento. O sea, no es que estoy en contra de eso, sino que a partir del 2015, la Organización Mundial de la Salud dijo, no se fijen tanto en lo cronológico, hay que pensar en lo funcional. ¿Está bien? Hay que pensar en lo funcional. ¿Qué quiere decir pensar en lo funcional? Pensar en lo funcional quiere decir todos, a lo largo de la vida, cuando nos levantamos hacemos más o menos lo mismo. Vamos al baño, nos lavamos los dientes, tomamos el desayuno, ¿está bien? Esas se llaman actividades de la vida diaria. Esas actividades de la vida diaria, por alguna razón, uno puede perder la funcionalidad cuando es joven y entonces llega con una discapacidad a la vejez, o es una persona que llegó a la discapacidad en otra etapa de su vida. Son diferentes las formas en que se presenta uno y otro. En este tema de la funcionalidad es muy importante separar, digamos, las personas mayores que pueden tener 100 años y que son autónomos, y tienen, qué sé yo, una úlcera de estómago, no tienen por qué venir a un geriatra, van al gastroenterólogo, ¿está bien? Porque no tienen problemas geriátricos, tienen problemas, digamos, gastrointestinales, por ejemplo. En cambio, cuando lo que es típico de la vejez es la fragilidad. La fragilidad quiere decir la incapacidad de adaptarnos a determinadas condiciones. Entonces, por ejemplo, en un estudio que han hecho en Japón, se está haciendo en este momento, estudian la fragilidad en los ancianos, estudian 3 elementos claves. Uno es el sedentarismo, digamos, el no moverse lo suficiente. La otra es la nutrición y la otra es el aislamiento social. Estos son elementos muy importantes que tenemos que ir aprendiéndolo a lo largo de la vida. Porque cuando llegamos al final, digamos, no es que, bueno, nunca jugaste al tenis, tenés que jugar al tenis, tenés 75 años, tenés tiempo libre, hacelo. No, no es bueno eso. ¿Está bien? Si lo hicimos a lo largo de la vida, es como que naturalmente ocurre esto. Entonces la funcionalidad nos lleva a pensar de que muchos de estos pacientes frágiles, algunos van a volverse dependientes. Y no es lo mismo ser un anciano autónomo que ser un anciano dependiente. Entonces los ancianos dependientes tienen otras cosas y tienen, digamos, vamos a decir, en la valorización social, algo parecido a lo que tiene cualquier discapacitado. Entonces, llegar lo más autónomo posible es una de las cosas interesantes a las cuales deberíamos aspirar todos. Primero, llegar a la vejez, porque los que no llegaron a la vejez es porque se murieron antes, ¿está bien? La segunda es llegar funcionalmente bien, porque es la forma que tenemos de poder hacer esto. Por eso creo que el cuidado debe estar basado primero en el bienestar individual, familiar, ¿está bien? Conyugal, social, si ustedes quieren. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vemos en la clínica con respecto a los cuidadores?
Enrique habló muy bien de dos tipos de cuidadores que son muy diferentes. Los cuidadores familiares y los cuidadores, digamos, formales, que tienen una formación especial, una forma especial de verlo, que lo hacen económicamente. La familia se encuentra con el problema y empieza una vida nueva para ellos. Se encuentra con el problema y a veces no está preparado para encontrarse con el problema. Entonces, para nosotros es muy importante contarles un poquito que las familias tienen que adaptarse a una circunstancia nueva. En los pacientes, por ejemplo, que yo veo como mayoría, que son pacientes con demencia, la demencia es una enfermedad evolutiva, ¿no es cierto?, que no tiene cura, que va hacia adelante y nosotros necesitamos decirle a la familia, mire, no niegue lo que está pasando, después va a ser un poquito peor, nosotros lo vamos a tratar de ayudar, pero la verdad es esta, ¿está bien? Hay que contarles cuál es la verdad. Bien, en estas familias lo primero que uno hace es una cierta adaptación a la situación del enfermo, una cierta adaptación que depende mucho no solo de la tipología familiar, por decirlo de alguna manera, sino también de la historia de los vínculos. Entonces nosotros nos encontramos, por ejemplo, había un profesor francés, Robert Huguenot, profesor de Toulouse, que nos enseñaba que nosotros, cuando nos acercamos al cuidador, pensemos, el cuidador familia, pensemos primero en qué tipo de familia, qué tipo de vínculos tiene, porque a partir de eso vamos a encontrar soluciones diferentes. Y entonces me dice, bueno, si es una familia de tipo esquizoide, esas que están separadas, toda su vida están separadas, y la actitud suele ser abandónica, o sea, pueden abandonar, digamos, a las personas en estas circunstancias. Hay otro tipo de familias que hacen lo que se llama la dependencia capullo. Capullo quiere decir, lo cuido tanto, ¿está bien?, que cae más o menos en lo que sería la hiperprotección que se le da a un chico asmático, por ejemplo, que fue asmático posiblemente por esa sobreprotección. ¿Está bien? Entonces tenemos familias que actúan como capullos. Hay otros que se han negado. Toda mi vida estuvimos juntos, me voy a morir al lado de él, vamos a estar toda la vida de esta manera y me puedo suicidar en ese juego, ¿está bien?, de abnegación. Está la familia vengativa. Fulano de tal fue un mal tipo toda mi vida, ahora estás enfermo, perdónenme la palabra, jodete, y cuando puedo te interno. ¿Está bien? Esto es así. Bueno, esas diferentes formas de familia la encontramos en la clínica. No es infrecuente encontrar estas reacciones. Entonces, para nosotros, cuando nos reunimos en equipo y discutimos los temas, cuando aparecen algunas de estas cosas, decimos, ¿no será que? ¿Está bien? Porque de alguna manera lo hemos visto de esta forma. Bueno, los cuidadores formales se han preparado para hacerlo. No es fácil la aceptación del cuidador formal en una casa donde un cuidador principal, familiar, está a cargo del enfermo y quiere ser el centro de la escena. ¿Está bien? Eso es algo tremendamente frustrante para la persona que va y tremendamente costoso a nivel afectivo de la persona que está acá, en la casa. Entonces, yo, digamos, voy a elegir uno de los sectores para hablar. Yo diría, lo que habló Enrique es el estrés que produce la enfermedad crónica, ese burnout que de alguna manera es un tema muy importante. Hay que tratar de ver cómo uno lo puede prevenir. Entonces tenemos formas de trabajo, es lo que nosotros llamaríamos cuáles son los recursos sociales que tenemos para enfrentarnos con una situación así. ¿Cuáles son esos recursos? Uno, vamos a decir, el primero de todos es dar orientación, dar información.
¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de las demencias, contar un poco cómo es la enfermedad y qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Explicándole con una cierta forma esperanzadora que las cosas no son tan rápidas, pero nosotros sabemos que a veces se precipitan. Y estas cosas producen muchos trastornos secundarios en la gente que los cuida. Por eso nos preocupa siempre el cuidador. Nos preocupa el cuidador familiar por el esfuerzo que pone emocional, en primera instancia, económica, social, deja de estar con sus amigos, deja de salir con sus amigos. Entonces se crea todo un círculo que nosotros decimos, si no te cuidás, no estás en condiciones de cuidar. Esto lo ponemos como si fuera una premisa, ¿no es cierto? Hay que cuidarse, hay que aprender a cuidarse si uno quiere cuidar. Bueno, hay muchas formas de reacción de las familias frente a un enfermo con dependiente. Algunos lo niegan, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Y sí, está bien, pero se banca, no es tan grave. Está bien, pero digamos, la enfermedad evoluciona de una manera. Se sabe que evoluciona de esta manera. Por ahora no tenemos soluciones a esto. ¿Está bien? ¿Con qué recursos cuenta usted para hacer esto? Y bueno, yo no se le va a ocurrir mandarme al psicólogo, al psiquiatra o al psicoanalista, ¿está bien? Porque no lo hice en mi vida, no lo voy a hacer ahora frente a esta situación. Está bien, yo no la mando a ningún lado, es usted la que me tiene que pedir si usted lo quiere. Está bien, pero la verdad aparece desbordados una serie de cosas que pasaron en todas sus etapas anteriores, que no es una cosa actual, sino que uno tiene una historia de vida. Entonces, para mí, una primera cosa es esa parte informativa y orientadora. En el centro nosotros trabajamos con eso, es decir, lo primero que hacemos es, tenemos la entrevista con la familia, ubicamos la familia, sabemos qué tiempo tiene la familia de aguante, porque otra de las cosas que nos pasa es que hay familias que vienen al hospital de día como una cosa transitoria porque están esperando que el financiador que les va a pagar esto lo mande a un geriátrico. Entonces nosotros hacemos de puente contra sus culpas. ¿Está bien? Pero la verdad es que en el fondo rápidamente va a ir una internación. Ojo, la internación es uno de los recursos que tenemos. Lo que pasa es que las internaciones tienen indicaciones precisas en qué momento uno está para ser internado o no. Cuando uno hace una internación, digamos, antes de tiempo, no solamente le quedan las culpas y las cosas que están en eso, sino que además, digamos, está los hijos de uno que le recriminan por qué internaste a la abuela. Los nietos tienen un factor importantísimo en esto. En cambio, cuando uno da la indicación técnica de que realmente está dado el tiempo, esto se maneja básicamente por escalas. La escala de Barthes, por ejemplo, que es una escala de uso común universal, que nos permite decir que cuando la persona llega a un punto determinado, y la escala de Sarit es un psiquiatra que desde los años 80 habló de la sobrecarga familiar y se mide la sobrecarga familiar. Y esta medida de sobrecarga familiar es un tema muy importante para nosotros porque cuando tenemos un paciente que está viniendo 1 o 2 veces por semana a ser estimulado cognitivamente y el familiar está muy sobrecargado y no aguanta la situación, nosotros o le solicitamos al financiador que aumente la frecuencia si no sabemos que va a ir a una institucionalización seguro. ¿Está bien? Y no vemos malo la institucionalización. Decimos que la institucionalización tiene que venir en el momento que tiene que venir. Este es el punto. Sí. ¿Y se manejan con la escala de Sarit para evaluar esto? Exacto. Perfecto. El Sarit no tiene un punto de corte como otras, pero sí, vamos a decir, Sarit no lo describió como un punto de corte, pero nosotros sabemos que en 48 las cosas se ponen difíciles, ¿está bien?
y que una familia que está muy sobrecargada, estoy hablando principal cuando hay un cuidador principal. Muchas veces, ustedes saben, los cuidadores son mujeres, ¿está bien?, de muchos años, y que a veces la familia, los hijos, por sus quehaceres y las cosas, se abren un poco y entonces se quedan solas en frente a esa situación. Entonces, cuando ocurre esto, nosotros tenemos que informar y llamar a los hijos y decirle, mire, o le damos un respiro mayor, que ahora después le voy a contar de qué se trata esto, o la situación se va a agravar, porque lo estamos viendo, clínicamente se ve eso. Entonces, digamos, estas herramientas que tenemos son para acercarnos al problema y sobre todo para discutir con los financiadores lo que se puede pedir. ¿Está bien? Yo te tengo que pedir más porque si no te va a salir el doble porque va a venir esto atrás de esto. Esta es la forma que tenemos de negociar este tipo de cosas. Pero la verdad es que son instrumentos validados a nivel universal que nos sirven para llevar esto adelante. Yo les conté que en principio había un primer tema que era cómo hacíamos para, digamos, orientar a la familia. Pero tenemos un segundo nivel de opciones que es, digamos, los grupos de autoayuda. Los grupos de autoayuda son muy importantes porque se juntan, digamos, cuando uno tiene un problema y lo comparte con otro, es mucho más sencillo el manejo del problema. Y el grupo tiene los mismos problemas, porque si bien las vejeces son diferentes, como nos decía Enrique, está bien, los problemas se pueden clasificar de una manera sencilla y se pueden tratar de una manera sencilla. Entonces, los grupos de autoayuda son tremendamente importantes. En el caso de, digamos, de las demencias, están los grupos de ALMA, que ustedes seguramente conocieron, que son organizaciones sociales de familiares, que no solamente se sientan a escuchar como están ustedes hoy, sino que interactúan entre ellos. A mí se me murió mi mamá de tal forma, dice, y te voy a ayudar, el domingo me voy a quedar con tu mamá a cuidarla. Esos son actos muy fuertes, ¿está bien? Y que al grupo le produce cosas muy impactantes. Bueno, esta es otra forma de recurso social que tenemos. Y después tenemos los recursos de lo que se llama respiro. Respiro quiere decir que la persona que cuida necesita tener unas horas propias, necesita tener unos días propios o necesita tener unas semanas propias. ¿Está bien? Es así. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, tenemos diferentes formas de respiro. El hospital de día, por ejemplo, o el centro de día a nivel diurno, ambulatorio, son cosas que son formas de respiro para 3 horas o para 8 horas en aquellos que están muy cansados. ¿Está bien? Es una forma de respiro, pero hay respiros mayores, que yo me quiero ir de vacaciones con los amigos. ¿Está bien? Fenómeno. Vamos a arreglar una institución de internación geriátrica transitoria. Después que usted vuelva, después de un mes de vacaciones, va a hacerse cargo de nuevo del tema. Bueno, esto es una forma de respiro súper importante, porque yo tengo muchos casos para contarle, pero quiero contarle que tengo así en la cabeza uno de una persona que 87 años, que era una carga para su hermana, ¿está bien? Y que realmente la hermana jugaba al tenis, estaba en otro tipo de actividades y quería salir, y tenían un departamento en Pinamar, por decir algo, y entonces a la señora la llevaban como una carga, no como algo que podía ser bueno. Entonces un día me senté con las dos y le dije, yo creo que esto no le sirve a las dos. Primero porque a ella la estamos obligando a hacer algo que ya no tiene ganas de hacer. Porque vamos a la playa, vamos a caminar, tenés que caminar 1 hora por día, tenés que hacer tal cosa. Esto es un tema, ¿está bien? Bueno, ¿por qué no hacemos un respiro institucional? La internamos en un lado
digamos, un mes y vos te vas a veranear con tus amigas y ella va a estar con gente que la va a cuidar. Bueno, la verdad es que se repitió ya estos 7 años. O sea, ya cuando viene la época de vacaciones, ella dice, quiero ir a tal lado. Y tan bueno fue el asunto que hasta encontró un novio. ¿Está bien? Así que, por supuesto, vuelve, los próximos 10 años va a ser lo mismo mientras esté viva. ¿Está bien? Bueno, estos son los lugares de respiro que yo le estoy hablando. Es muy importante saber estas cosas porque son recursos que contamos. Simplemente hay que saber que están, en principio, que están, digamos, al alcance porque muchos de estos programas están, digamos, subsidiados por el gobierno. O sea, las obras sociales no pagan esto. Cuando hay certificado de discapacidad, ¿no es cierto? Hay un programa especial que está, digamos, dándole el apoyo a la gente que tiene estas necesidades. Y las obras sociales también se benefician porque ese paciente antes era una carga para la obra social. En este momento tienen un problema, tratan de no tener pacientes discapacitados, pero la verdad es que están, no es que los quieran tener o no. Y lo único problema que tienen son problemas financieros, que de repente tienen que poner el dinero ellos y el gobierno se lo da 3, 4 meses después. Pero entre tener un problema financiero y tener un problema económico, es mejor tener uno financiero. Así que en este momento todas esas cosas tienen salidas y tienen ayudas. Entonces ustedes tienen que saber que uno dispone de cosas y derechos que son necesarios entenderlos y conocerlos para poder hacer. La gente tiende a confundir lo que sería un certificado de discapacidad de lo que es un certificado de incapacidad que lo dicta un juez. El certificado de incapacidad es algo que de alguna manera protege a la familia de algún hecho o acto que pueda hacer un paciente con demencia, por ejemplo. Vendo tal cosa porque se me ocurrió, ¿está bien? Entonces es una protección lo que hace el juez, en realidad. Pero en la cultura popular, esto es vivido como que le saco a alguien la potestad de hacer esto. Entonces, cuando le decimos hay que sacarse un certificado de discapacidad, porque esto va a poder aliviarlo, es como tener la entrada al cine, ¿está bien? Si uno tiene la entrada, puede tener acceso a un montón de cosas que de otra manera no las tiene. Entonces, el certificado es algo que es médico, que no es un certificado legal. Si uno además está incapacitado, tiene que hacer otro tipo digamos, de trámite y con otro tipo de consecuencias. Pero la gente muchas veces cree que no es bueno que fulano de tal esté en estas condiciones. Bueno, yo creo que lo ideal sería que nos pregunten, ¿no? Bueno, les agradezco a los dos. Sí, la idea es cualquier duda que tengan en base a lo que se fue hablando, empezar a dialogar y tenemos 20 minutos más para un ida y vuelta. Preséntense así nos conocen. Bueno, hola, buenas noches. Fue muy interesante todo lo que explicaron, conmovedor, ¿no? Yo estoy grande y mi mamá está grande. Entonces tiene un deterioro cognitivo leve, pero yo no sé cuál es el límite cuando usted dijo que esto avanza. Es evolutivo, es cierto. Entonces ella ha sido una mujer autónoma, independiente, y ahora es cada vez más dependiente, se apoya mucho en mí. Y yo me encuentro sola para tomar muchas decisiones. Entonces, ahí esa cuidadora que soy yo, me siento a veces abrumada, sobrecargada, agobiada. Y a veces me siento que no tengo las herramientas. Tengo muchos años de terapia, soy una mujer muy activa, tengo actividades, pero siempre estoy muy pendiente de ella, porque soy única hija.
Y entonces cuesta mucho todo esto. Por eso estoy acá y busco ayuda. Siempre estuve en terapia. Ahora creo que necesito volver a la terapia. Estuve hasta abril con la terapeuta, pero me doy cuenta que tengo que estar otra vez en terapia, porque necesito el espacio para poder sobrellevar esta etapa. Y no sé hasta que mi hija, por ejemplo, que tengo una hija, pero no está muy disponible. Entonces me dice que soy obsesiva, lo que usted decía, ¿no? Esto del capullo, sobre la sobreprotección. Pero yo siempre tuve muy buen vínculo con mamá. Y entonces ella me dice que soy una obsesiva, que estoy demasiado pendiente, que exagero, me califica. Entonces, bueno, mamá tiene ya 89, llegó sana, está muy sana, toma el donepezilo, ¿no? Y el Lemantine, toma esas 2 medicaciones, su cuerpo está sano. Sus análisis son de 50 años, de una persona de 50 años. Se repite en ella o se da este caso que dicen ustedes, ¿no? La longevidad. Está bien su cuerpo, pero no su cabeza. Y entonces a una mujer que fue tan lúcida, tan autónoma, le cuesta verla así. Y ella vive sola, y yo la estoy todo el tiempo supervisando, ¿no? Ahora mismo cuando salgo de acá, la voy a llamar. Ella no sabe que estoy acá, porque no, me parece que la agobia darle tanta información. Y ella me dice, no te vas a enfermar por mí. Esto que están diciendo ustedes, tal cual. Que los cuidadores a veces nos enfermamos, pues estamos agobiados. Bueno, gracias. Gracias. Perdón, hago una acotación que me hiciste pensar. Esto de tomar las decisiones y qué difícil es tomar decisiones sobre quiénes fueron nuestros padres, ¿no? Que tomaban, o sea, hay una situación de respeto. Yo recuerdo a mi madre cuidando a mi abuela y que mi abuela la mandaba a comprar yogur de leche cultivada, algo que no existe, y mi mamá sabía que no existe, pero por las dudas iba y preguntaba en el supermercado dónde estaba el yogur de leche cultivada. Le costaba tomar esta conciencia de que no, que estaba diciendo algo que no era la abuela. Perdón. No, está bien. Interesante, sí. Bueno, traes un ejemplo personal y difícil, ¿no es cierto?, de ver cómo resolver. Yo pensaba, a ver, cuando lo escuchaba a Roberto, me pensaba como, bueno, yo tengo una clínica que no tiene que ver tanto, si bien veo algunos casos de demencia, no tiene estrictamente que ver con la demencia y por ahí tiene más que ver con personas mayores con cuadros neuróticos o depresivos o situaciones por ahí de deterioro cognitivo, pero no, a lo mejor no tan significativo, digamos. Y digamos lo que, a ver, a mí me parece que es un mundo, y a ver, hay una especie de iceberg ahí, no sé, nosotros vemos una realidad muy limitada y hay una tremenda necesidad, como la que traes vos, de hablar de este tema, de encontrar espacios para que pueden ser psicoterapéuticos o no, porque, bueno, Roberto traía la necesidad de que existan espacios sociales. Yo creo que también en parte tiene que ver con una situación de aislamiento social, ¿no? Digamos, que está, digamos, no hay muchos vasos comunicantes, entonces los recursos por ahí parecen como, digamos, muy endogámicos, ¿no? Es decir, la cosa se tiene que resolver de a dos. Entonces, un hijo o una hija, digamos, asume, bueno, naturalmente pasa a ser la cuidadora sin saber que está cumpliendo el rol de cuidadora y se tiene que ocupar de infinidad de actividades. Y por ahí, entonces, eso lleva, digamos, a una especie de atrapamiento dentro de la relación, ¿no? Es decir, como que de alguna forma también ahí influyen los estilos personales, o como decía también Roberto, ¿no? En el sentido de que, bueno, que estas modalidades de cuidado
uno las fue incorporando a las distintas etapas de la vida, y por ahí tiene que ver también con cómo estas personas mayores han vivido, han desarrollado, qué capacidad social tenían, qué capacidad de vinculación, de comunicación, o qué grupos de amistad podían tener, o si están abiertas o no a nuevos recursos, si les gusta salir a la calle a caminar o no, si vivieron toda la vida encerradas entre cuatro paredes, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, digamos, esas modalidades van determinando también las posibilidades de qué tipo de intervención uno podría hacer, ¿no? Bueno, esto es... No, está muy bien. Yo, sí. Sí. Yo iba a decir algo más, me olvidé de algo de lo que estaba por decir porque se me fue una idea, que es, muchos adultos mayores no quieren ningún tipo de acompañamiento. Es decir, muchas veces, muchas familias, el rechazo a otros recursos obliga, digamos así, a que sea digamos, una solución exclusiva, digamos, en este caso a partir de sos vos o nadie, digamos, ¿no? La que pueda resolverlo, y no admiten. Esto genera a veces dificultades muy importantes cuando, por distintos motivos psicopatológicos, la persona no admite ninguna necesidad de ayuda, ¿no? Y entonces, bueno, ofrece ahí a conflictos serios. Quería decir que sus pares se han ido muriendo, porque Sí. ella los sábados iba al centro de jubilados a bailar, y bueno, se fueron muriendo porque el amigovio de ella, de más de 40 años, se murió hace 2 años. Su amiga, con la que hablaba 3 veces por día, se murió. Entonces se fue quedando sola, y yo fui ocupando esos espacios, porque ella salía con su amiga, con su amigovio, y yo hacía mi vida, pero ahora yo estoy ocupando esos lugares. Y cuando le hablo de poner una persona, un tiempo, ¿no?, en su casa, como porque a ella le gusta salir, es una persona sociable, ella no quiere a nadie en su casa. Entonces, es complicado para mí. Y yo por ahí siento culpas, porque digo, porque a veces me agarra esto, me lleno de bronca, de impotencia, de querer hacer más y no puedo. Es como que es complicado esto para mí. Me encantaría tener otra persona que me dijera, quédate tranquila, yo me quedo con tu mamá, voy a tomar un café con ella, salimos a dar una vuelta. Ella está haciendo un espacio de estimulación cognitiva en el CEMIC. Ella va los jueves, pero yo me siento insegura de que vaya sola. Tengo miedo de que no llegue, porque tiene que tomar un colectivo, y entonces me quedo inquieta. Y entonces este jueves que viene, yo no sé si la voy a poder acompañar, porque las últimas veces la vengo acompañando, la espero. Allá hablé con su psicóloga me derivó a INEVA. Estoy vinculada con la gente de INEVA también, que tiene un espacio y da charlas justamente de estos temas. O sea que lo que estoy haciendo es pidiendo ayuda de todos lados como para sobrellevar esta etapa de ella y la mía, porque yo también estoy grande. Yo estoy más de 60 años tengo. Así que somos las dos mayores, ¿no? Entonces yo lo que necesito es tener también mi cabeza lo más lúcida posible. Para mí, lo que usted dijo, ¿no?, que el cuidador se mantenga sano para poder cuidar al otro. Así que yo tengo que preservar mi salud mental, porque yo ya tuve una depresión. Entonces no me puedo deprimir con esto, no puedo. Tengo que procesar esto de la vejez, porque la mía y la de ella. Y esto de mamá me agarró de sorpresa, no lo esperaba, esta vejez de ella. Es como que siempre la veía bien, siempre estaba bien ella. No era una mujer achacada, una mujer de buen talante, amiga de sus amigas, salidora, hemos vacacionado juntas. Perdón, ¿tu nombre? Irene. Irene. Te agradezco, discúlpame, para que puedan responder y me para estoy dar más excediendo. espacio al me público. Estoy excediendo. Al otro. Gracias. Hola, mi nombre es Mabel, maestra jardinera jubilada, pero bueno, estoy ejerciendo en mi casa. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre Alzheimer
demencia y deterioro cognitivo. Si todo evoluciona de la misma forma... A ver, vamos a tratar de explicar los términos. En realidad, cuando yo tengo una persona mayor delante de mí y me trae un problema cognitivo, por ejemplo, de memoria, de atención, de habla, etcétera, etcétera, yo tengo que dividir en 3 campos que son diferentes. Uno es un problema asociado a la edad, que es fisiológico. O sea, hay una disnesia asociada a la edad, falta de memoria asociada a la edad, que no tiene nada que ver ni con el deterioro cognitivo ni con la demencia. El deterioro cognitivo tiene distintas etapas. Hay algo que se llama deterioro cognitivo leve, que es el que está centrado en el interés de la gente en este momento, porque el deterioro cognitivo leve no es fisiológico, es patológico. Es la primera etapa de una patología que puede desarrollarse hacia un lado o hacia otro. Entonces, esa persona que tiene el deterioro cognitivo leve, nosotros tenemos, esto se hace mediante mediciones que habitualmente son exámenes neurocognitivos, ¿está bien? Y una resonancia magnética, una tomografía computada, son los más sencillos que tenemos como arma para ver. Cuando tenemos un deterioro cognitivo leve, hay que hacerle estímulos. En este momento todavía la farmacología no tiene los elementos que necesitamos para modificar esto. ¿Está bien? Tratando de contestarle a ella. En realidad los tratamientos no farmacológicos tienen más evidencias en este momento que los tratamientos farmacológicos. La demencia, digamos, sería algo así como la etapa última del deterioro cognitivo que va avanzando. La demencia, hay muchas formas de demencia. La más conocida es el Alzheimer, pero es la más conocida y es la más frecuente, pero no es la única forma de demencia. ¿Está bien? Están esas demencias que tienen que ver con el líquido cefalorraquídeo que le empuja. Lo habrán escuchado de Bilardo en estos días, que se hablaba de ese tema. Están las demencias de alguien que tuvo un Parkinson y que termina en una demencia. Están las demencias vasculares. O sea, hay muchas formas de demencia. Todavía tenemos todas puestas en un lugar común, pero no es cierto que es un lugar común. Lo que tenemos que hacer es poder desglosarlas. En los tratamientos nosotros trabajamos con grupos, pero realmente al trabajar con grupos nos encontramos con un problema, que es que, por ejemplo, una demencia frontotemporal que tiene muy bien su parte intelectual y tiene otro tipo de problema, cuando yo lo pongo en un grupo que corresponde a la edad, a la forma y al funcionamiento, me encuentro que esa persona no anda si yo no le doy algo especial que tiene que ver con los objetivos para manejar ese tipo de demencia. Entonces, para simplificarlo, dijimos que hay algo que son disnesias que son absolutamente normales. Después de cierta edad nos olvidamos de un montón de cosas y no necesariamente tenemos un deterioro cognitivo. Si tenemos un deterioro cognitivo, es patológico y lo encontramos a través de los estudios. Y la otra cosa es, al deterioro cognitivo le hacemos estímulos cognitivos para realmente no caer en los estadios mayores de demencia, si se puede. No sé si le contesté. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me quedé pensando, en un momento estabas hablando de cómo se decide la internación o no de una persona. Hablaste de la fatiga de los cuidadores, pero en cuanto al estado de la demencia o el estado físico en sí, ¿podrías dar algunos puntos? Sí. A ver, los geriatras tenemos una forma de ver este problema que es así. Sabemos que toda persona que es plenamente autónoma
el mejor lugar que tiene es la casa. ¿Está bien? Esto es así hasta que se llega a un punto determinado que llamamos punto de quiebre. Ese punto de quiebre está determinado por ciertas situaciones físicas que llevan a que el paciente requiera muchos tiempos de cuidado, porque los cuidados no son iguales, son diferentes cuidados de acuerdo a lo que uno tiene. Entonces, ese punto de quiebre es el que me va a ayudar a mí a decir, esta persona ya no está para estar en casa. ¿Está bien? Ese punto de quiebre se mide a través de la funcionalidad. Pero hay familias que se adelantan al punto de quiebre, internan antes por la historia familiar que tienen. Hay familias que no quieren internar pese a que los agobian y no pueden más, y entonces se pasaron del punto de quiebre. No es bueno ninguna de las dos cosas. ¿Está bien? Los que internan antes, por lo que yo les dije, por lo que significa para la familia misma, para la persona que tomó el dato. Por eso yo digo que esto suele ser algo afectivo, pero tenemos que transformarlo en algo técnico. Algo técnico quiere decir, si yo puedo darle a un médico las condiciones para que me cuente esto, si debo o no hacerlo, me quedo mucho más tranquilo con mi conciencia y quedo mucho mejor con respecto a mis hijos, porque los hijos pesan mucho para acá. Es un tema así. Sí. Sí. Me dice acá Gerardo Gastrón que diga quién soy. Soy Alejandra Ortolani, yo soy gerontóloga. Comparto lo que vos decís, que hay que tener criterios de institucionalización total, como también hay criterios para la institucionalización de tiempo parcial, Claro. ¿sí? Como son los programas que vos mencionaste. Pero en la práctica, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y en el Gran Buenos Aires, las residencias tienen distinto tipo de categorías y perfiles de residentes. Entonces hay desde autoválidos hasta de gran dependencia, ¿sí? Pasando por algunas que tienen que tener con trastornos psiquiátricos o no. El mismo PAMI diferencia entre RAM y RAM-P, ¿no? La institucionalización, ¿cómo llega? Bueno, tiene que ver con el perfil del residente que está categorizada la residencia. Y esto, la ley que salió en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es la 5.670, lo respeta a rajatabla. Así que esos criterios están buenos para el ámbito gerontológico, pero en la práctica, la verdad que no se cumplen. Bueno, mirá si lo sabré. Yo dirigí durante 9 años el Hogar San Martín. Y quiero hacer una acotación. Sí. ¿Qué pasa con esto? Rige para las entidades privadas, no públicas, porque los hogares de la Ciudad de Buenos Aires tienen una reglamentación propia. Yo sé, ¿sí? claro, esto iba a decir. Pero, aunque hay lugares donde se hace evaluación geriátrica integral para el ingreso de los pacientes, viene un diputado dice, a este quiero internarlo, tiene 60 años, está bien, y no tiene nada para estar internado. Entonces lo meten adentro por razones políticas, no por razones... Esto pasa, está bien, y es muy grave para mí, porque esa persona de 60 años, estando rodeada por personas de 90, que están sentadas alrededor de un televisor, no les hace nada bien a los 60 años. O sea que yo creo que la residencia de autónomos, para autónomos, es una realidad que es buena tenerla en cuenta porque hay gente que le gusta eso y quiere eso. ¿Está bien? Muchas veces la gente no quiere eso. Lo que lo quieren son las familias. ¿Está bien? Y vos vas a estar acompañada y te van a dar tal cosa, te van a dar tal otra. No es fácil. Es como vivir en un campamento. Es muy lindo estar en un campamento en las vacaciones. ¿Está bien? Pero no es tan fácil. Perdón, no te oí. No es tan sencillo institucionalizar una persona mayor porque tiene que tener su propio consentimiento. Sí. Y esto tiene que ser así. Está bien. Esto, vos sabés que en las residencias privadas es muy difícil, digamos, el consentimiento se consigue. Te digo que si tenés una inspección es muy difícil que te la acepten. Quería hacer alguna
observación a lo que están charlando, porque, digamos, me parece que bueno, nos hemos volcado a una patología especial, a una situación especial, que es el problema de la institucionalización de los adultos mayores. Quiero decir, bueno, y Roberto muy bien decía que eso, digamos, es el último paso de ¿no? Es decir, digamos, o algo que debería estar reservado para determinadas patologías especiales en determinado contexto de diagnóstico y de indicación. Digamos, el tema que me parece es que si hay algo que podemos, que hay que trabajar más, es justamente el espacio de los cuidadores. Porque, digamos, existe una fuerza emocional, una fuerza humana, una fuerza de trabajo, una fuerza como la que Irene pone en la atención de la familia, en la atención de los padres, en la atención de hermanos, en la atención, es decir, hay una fuerza enorme, digamos, que no está muy bien categorizada, no está muy bien acompañada, no está muy bien capacitada, no está, digamos, sostenida, y entonces ahí existe. Yo creo que ese es el déficit. A mí me parece que instituciones de internación geriátrica hay muchas, de mucho nivel, de bajo nivel, ¿no es cierto?, de buenas, malas, regulares. Creo que hay déficit en cuanto a la supervisión y a la investigación y ver qué categoría, digamos, y en condiciones de trabajo tienen. Ahí hay de todo, digamos. Pero me parece que ahí estamos en un problema social e incluso también económico, porque en algún momento, no sé si será, digamos, lo que sucede ahora, pero PAMI dedicaba, ¿no es cierto?, grandes energías económicas, grandes recursos a las instituciones y no a la prevención de la institucionalización. Entonces, mi posición, digamos, es que hay que trabajar. A ver, si uno tiene más hospitales de día como los que tenés vos, no es dedicados a demencia exclusivamente. Yo diría que hay una necesidad enorme de instituciones más cercanas. Por ejemplo, tu mamá dejó de ir a ese club. ¿Por qué dejó de ir a ese club aunque no tiene posibilidad de tener otro novio ahí? A lo mejor, digamos, por ahí tiene que hacer el duelo del novio que perdió, que se falleció, y a lo mejor si vuelve a ir, a lo mejor descubre que a lo mejor ahí hay alguna otra persona con la cual, o amiga o lo que sea, digamos. Es decir, la capacidad de resolver los duelos, que en la vejez es tan importante y que en general se descuida, y en general también se descuida la última etapa del duelo. Es algo que me gusta señalar. El duelo no se termina si no hay una nueva elección de actividad o un nuevo amor, algo, digamos, algo tiene que, no nos podemos quedar con el vacío. Digamos, nadie puede vivir con el vacío porque se deteriora. Ahí viene el problema del deterioro cognitivo. Entonces, yo, digamos, siempre me preocupa la difusión, la atención. Por ejemplo, digamos, cuando este tema de cuidadores, yo lo tengo intuitivamente, no es que me dedique especialmente, lo veo intuitivamente, pero buscando a raíz de esto, encontré un manual mexicano dedicado a la formación de cuidadores. Y yo creo que acá en Argentina no sé si tenemos un buen manual dedicado a la atención a la capacitación y formación de cuidadores. A lo mejor los geriatras de eso tienen más. Sí. Sí. Y la DINAPAM también tiene un curso a nivel nacional, sí, ¿no? El Estado en parte sí se ocupa, ¿no?, de la capacitación formal de los cuidadores. Entonces, bueno, y también de brindar cuidado, porque el gobierno de la ciudad brinda cuidados y a nivel nacional también se brindan cuidados, ¿sí? Lo que pasa que quienes acceden a esos... Casi no existe. Porque los requerimientos que necesitan son de ser socialmente casi como que no tenés que tener nada, claro, ¿sí? Y también ¿quién cuida, no? Porque a veces las familias desde su nivel socioeconómico hace que no puedan contratar otro cuidador, un cuidador de tipo formal. Entonces, no solamente un cuidador principal, sino que también hay cuidadores secundarios que también cuidan hijos, ¿no?, del cuidador principal. Así que bueno, que... Por eso hay quienes yo creo forman, que ese es el área que yo diría que hay que trabajar sí a largo plazo con mayor, porque los recursos, digamos, mejores los va a aportar la comunidad.
digamos, si la comunidad resuelve en forma accesible, barrial y, digamos, y puede servir de apoyo a esta necesidad que está increyendo, es ahí donde Igual quería... tanto a los cuidadores formales, principales, familiares, como secundarios, digamos, ¿no? A los vocacionales. Decirte además que, por ejemplo, con la ley esta de los establecimientos para personas mayores, que no solamente contempla a los establecimientos residenciales, sino también a los no residenciales, como son los que llaman ellos hogares de día, está también la ley de cuidadores, de asistentes gerontológicos, ¿no? Donde tienen que estar capacitados tanto para la atención en domicilio o en instituciones. Ya no podés contratar más a un asistente que no tenga formación y que no tenga los cursos de actualización y que no esté inscrito en un registro. O sea, es como, y esto se renueva anualmente. O sea, cada vez hay como más requisitos para ser cuidador también, ¿no? En el gobierno de la ciudad hablo, ¿eh? A ver, hay algo que hay que saber. Si bien existe en los últimos años, cada vez se ha evolucionado más los recursos y las formas, hay que acordarse que vivimos en la Argentina. ¿Está bien? Todas estas leyes entran por este costado, entran por acá. Bueno, tenemos diferentes formas de ver, aceptémonos que tenemos formas. Yo lo que quiero decirte es esto. En realidad, en la práctica cotidiana, uno tiene los recursos, no todo el mundo accede a los recursos. La gente que tiene mejor nivel intelectual y económico tiene más derechos, no porque tenga más derechos, sino porque sabe a dónde tocar el timbre. ¿Está bien? Pero la verdad es que con todas estas reglamentaciones y con todas estas cosas, yo no estoy tan de acuerdo. Creo que hemos mejorado mucho realmente. Yo hace 50 años que estoy haciendo estas cosas. Yo diría que en los últimos 20 años hemos mejorado, sin lugar a dudas. Pero también tengo que decirles que las cosas que decíamos hace 40 años siguen estando todavía presentes. O sea, hace poco vino un amigo nuestro que estaba en el Centro Internacional de Gerontología Social, que trabajó en París, digamos, durante 30 años y se jubiló. Entonces vino a pasear a la Argentina y entonces la pregunta que le hicimos fue, bueno, contanos en París qué cosas distintas se decían a lo que decíamos nosotros cuando estábamos activos haciendo el Centro Internacional de Gerontología Social. No hubo grandes cambios en estos 40 años. O sea, lo que se dijo tardó mucho en realizarse, en operativizarse. La teoría estaba buena, pero de ahí a bajar a la práctica todavía nos falta. Bueno, hagamos una última consulta y cerramos la mesa. Bueno, hola, me llamo Gabriela. Primero quería decir que hay en Tepalqué un centro para una vivienda para adultos mayores autoválidos y parece que funciona muy bien, hablando de esto. Y bueno, contar un poquito la historia. Yo doy clases de gimnasia y primero empecé con personas adultos jóvenes, hasta 45 años más o menos. Un día, por esas cosas de la vida, el profesor que le daba a adultos mayores por 1 mes y medio no vino y yo tuve la clase. Empezaron, se ve que les gustó como les di, y empezaron a venir a mi clase y me vi rodeada de gente grande, digamos, de golpe. Ahora tengo alumnas casi todas grandes, tengo una de 97, y eso me llevó a estudiar este año en NAMIA, asistente gerontológico, porque creo que uno necesita saber bien cómo tratar al adulto mayor, aunque yo no necesariamente voy a hacer tal vez el trabajo del asistente, pero sí quiero ponerlo en mi profesión. Entonces, quiero decir que AMIA realmente está haciendo un trabajo muy bueno, tenemos muy buenos docentes, muy buenos profesores, y yo estoy súper contenta con eso. Creo que al tener buen estudio vamos a poder ayudar más al adulto mayor. Básicamente. Bueno, bien, me hiciste bien en recordar, porque AMIA y la Fundación Navarro Viola, está bien,
han trabajado con un punto muy especial, que son los cuidadores familiares. ¿Está bien? Esto es un detalle no menor. ¿Cómo? Ay, habían dicho que era la última pregunta, pero las prepagas, por ejemplo, llega una persona a esta situación, ¿brinda algún servicio? Bien. El punto clave es si llega a un nivel determinado como para poder sacar el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad obliga. ¿Está bien? O sea, el certificado de discapacidad es un derecho que tienen las personas. Entonces, las obras sociales no se pueden negar, porque además hay un dinero del gobierno para cuidar esos temas. Desgraciadamente no está bien puesto ese dinero, porque ese dinero en realidad era para hacer algo que se llama, hay enfermedades que son poco frecuentes, pero que generan muchos costos. ¿Está bien? Entonces pueden fundir a cualquier obra social cuando tenés un enfermo en esas condiciones. Entonces crearon ese fondo. Después se dieron cuenta que ese fondo podía servir para, digamos, para las prestaciones de dependencia. Y por último, ese fondo también sirve para parar huelgas sindicales, porque ponen dinero ahí para que los muchachos, digamos, se queden tranquilos en casa y no hagan huelga. Todo eso está puesto en el mismo fondo. ¿Para qué? Sí, prepago también, sí. Sí, obras sociales porque está pensado para obras sociales. ¿Cómo? Sí. Está bien. Bueno, muchas gracias Enrique, Roberto. Fue muy interesante. Bueno, y por eso hubo tantas preguntas después. Bueno. Muy bien. Gracias. Gracias por la invitación.